esta primera clase de discipulado por online, y esperamos en el nombre del Señor que les sea de bendición a cada una de aquellas personas que nos pudieran sintonizar, y esperamos con esa intención es que lo hacemos. Quisiéramos abrir con el tema de la oración. ¿Por qué la oración? Porque la oración es la columna vertebral de la iglesia. Es lo que nos acerca a Dios, es que nos pega al Señor. Y como cristianos, como iglesia, debemos de modelar una vida de oración, una vida de disciplina, y ser ejemplo. Y quisiera comenzar haciendo algunas preguntas, algunas interrogantes para tratar de motivar a nuestra mente, nuestro corazón acerca de la oración. ¿Por qué la oración es tan importante? ¿Por qué la Biblia nos habla tanto de la oración? ¿Qué es la oración? ¿Qué hace la oración? Bueno, ¿por qué la oración es tan importante? Bueno, porque lo que decía al principio nos acerca a Dios, moldea también nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón al Señor, nos hace disciplinados espiritualmente. Cualquier persona que se considere cristiana, que se considere hijo de Dios, debe de entender y saber que debe de modelar una vida de oración. Así que la oración es bien importante, nos acerca a Dios. ¿Qué es la oración? Yo diría que es una materia prima para lo cual Dios espera que su iglesia, sus hijos, atiendan y hagamos. Porque es la materia prima que Él utiliza para sojuzgar al mundo, para bendecir a las personas. Por ejemplo, vayamos a Apocalipsis capítulo número 8, de los versículos del 1 al 5, y vamos a ver qué hace la oración aquí. ¿Por qué es tan importante la oración? Dice la Biblia: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones. Fíjese lo que está sucediendo. Se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. ¿Qué es lo que sucedió? Dios toma la oración, toma también, dice, el incensario de oro, y lo llena de las oraciones de todos los santos, y toma fuego del altar y después lo arroja a la tierra. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es de que la materia prima, la oración, es una materia prima que Dios utiliza para bendecir y para sojuzgar al planeta, a la tierra, a las generaciones, a las personas. Así que la oración es bastante importante. Sin la oración, pareciera que Dios no puede hacer mucho por la humanidad. Dios espera que su iglesia, que cada hijo de Él realmente atienda la oración, pero no una oración realmente que sea de 1 minuto, de 30 segundos, sino una oración comprometida, una oración que lleve un fin de buscar a Dios, de alimentar el alma, de alimentar también el espíritu. Así que la oración es muy importante. La oración es una materia prima en las manos de Dios, y es algo que debemos de entender. Por eso es tan importante que la iglesia ore. Por eso es tan importante que la iglesia descubra, que cada cristiano descubra el poder y el significado de la oración. Hoy día la oración es la cenicienta olvidada, la cenicienta hecha a un lado, realmente, en muchísimas vidas de muchísimas personas, de la iglesia hoy día. Hoy la oración ha sido mal interpretada, es mal enseñada, lamentablemente, por muchísimas personas que se llaman ministros de Dios. Hoy día la oración ha sido delegada o deteriorada a darle órdenes a Dios. Te cuento 1, 2 y 3 y ese es un milagro. Esa es una aberración realmente.
Ese es algo que no está en la Biblia. ¿De qué materia prima, de qué materiales, podríamos decir, está compuesta la oración en la vida de una persona? Y si observamos los evangelios, podemos encontrar un material en la vida de cada persona, si se le puede nombrar así, y es la humildad. La humildad es lo que te acerca a Dios. La humildad es lo que te da acceso al Padre Celestial. Dice la palabra que Él desecha a los soberbios, pero a los humildes los quiere tener cerca. La perseverancia en la oración es muy necesaria. La perseverancia es lo que nos motiva a seguir adelante del rostro del Señor, buscando su rostro, buscando su presencia en nuestra vida. Sin hambre y sin sed no podemos buscar a Dios. Tiene que haber hambre en el corazón, en la vida de cada persona que se considere cristiana. Tiene que haber hambre en una iglesia para que se comprometa a buscar el rostro del Señor. Tiene que haber sed de Dios en el corazón de una iglesia, en el corazón de un cristiano, para que busque el rostro del Señor. ¿Cómo debe de ser entonces la oración? La oración entonces debe de ser sin hipocresía, dice la Biblia. La oración tiene que ser honesta. La oración tiene que ser sincera. Tiene que llevar seguridad a quien va dirigida. Usted no puede pretender orar y pensar que no hay nadie que lo esté escuchando. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Tiene que creer, Dios es real, querido hermano, querido amigo, querido pastor. Dios es real y Él quiere bendecirnos. Pero la oración no puede ser delegada a un estante de segunda categoría. No. Ni ponerla en un estante. La oración debe de ser la columna vertebral de su vida. Debe de ser el corazón que hace palpitar su vida. La Biblia dice orar sin cesar. Eso no quiere decir que vamos a dejar de trabajar o de hacer ciertas cosas y vamos a pasar orando. Pero donde estemos, nuestro espíritu puede estar gimiendo delante de Dios, buscando su presencia, su favor, su bendición, su gracia para cada una de nuestras vidas. Jesucristo fue un modelo de oración. La iglesia primitiva fue un modelo para que cada uno de nosotros, la iglesia de este siglo, pueda comenzar a imitarles. No estamos llamados a imitar la iglesia de ninguna persona. Estamos llamados a imitar la iglesia que está en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Una iglesia que no retrocedía. Una iglesia que no le decía que no a las situaciones difíciles que enfrentaba. ¿Usted se imagina una iglesia que sufría la persecución, venía y oraba a Dios y le decía, Señor, quítanos la persecución? No. Usted no va a encontrar eso en la Biblia. Usted va a encontrar que en medio de las situaciones difíciles, en medio de la persecución, aquellos cristianos lo único que le pedían al Señor orando es que les diera valor, que les diera denuedo para seguir adelante. Hoy día, si le preguntáramos a muchísimas personas qué es lo que ellos le quisieran pedir al Señor en oración en este momento, posiblemente muchísimas personas dirían, Señor, llévate el coronavirus de en medio de nosotros. Pero yo creo que lo más inteligente, lo más sabio ahorita, en este tiempo que estamos viviendo, un tiempo muy profético, yo creo, tiempo único que la iglesia de Jesucristo está viviendo, tiempo crítico. Yo creo que no sería inteligente decirle al Señor, Señor, llévate el coronavirus, sino preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué razón tú has permitido esto? Si es que Él lo permitió, si es que Él lo envió, cualquiera de las dos maneras, no importa. Señor, ¿por qué razón el mundo entero, aún la iglesia, está sufriendo esta situación? Hay muchísimas cosas que la iglesia debe de corregir hoy día. Un evangelio tan liviano, sin compromiso, que muchísimos cristianos están viviendo o quisieran vivir. Un evangelio que no nos está confrontando con la verdad de Dios. Un evangelio tan liviano que las personas esperan vivir una vida sin compromiso con Dios. De hecho, la sociedad, la iglesia, si la comparamos con el mundo, pareciera que la vida de muchísimos cristianos no tendría mucha diferencia entre una persona que se llama cristiana y un mundano.
El mundano vive y fornica, y dentro de la iglesia muchísimos cristianos ven esto tan normal hoy día. El adulterio, la fornicación, los divorcios, pareciera que no hay ninguna diferencia entre el mundo y la iglesia hoy día. La iglesia está llamada a ser santa, a estar separada del mundo, a ser ejemplo. La única parte visible del reino de Dios es la iglesia. Y la iglesia debe de ser ejemplo, debe ser luz en medio de tanta oscuridad que existe hoy. La Biblia dice en Salmo 65, versículos 4 y 5, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa y de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. ¿Sabe una cosa? Aquí Dios se compromete en su palabra que Él nos va a responder con tremendas cosas. Y yo me pregunto en este momento, ¿cuántos de los que pudieran estar mirando a este video pudieran decir, Señor, yo me comprometo a tener 1 hora al día para buscar tu rostro y tu guianza y poner todo mi empeño en vivir en el centro de tu voluntad? No importa lo que suceda o aparentemente suceda a mi alrededor. ¿Sabe usted una cosa? Extrañamos, ¿no?, los días cuando los profetas de antaño decían, así dice el Señor. Hoy día hay muchísimas personas que pudieran decir, así dice el Señor. La oración es la manifestación, nos enseña la Biblia, que la oración es la manifestación de un corazón humilde, de un corazón que sabe y entiende que depende de Dios. Cuando un cristiano, cuando una persona no ora, simple y sencillamente lo que está diciendo es que su relación con Dios es pobre, insignificante y posiblemente hasta nula. La humildad asegura la gracia de Dios y nuestra victoria en la oración. El corazón humilde no es una opción, es una necesidad imprescindible para que oremos. Este hombre, este gran teólogo, este hombre que Dios lo usó magníficamente, decía, quien entendía muy bien la oración, dijo en cierta ocasión, Dios le concede un gran valor a la humildad. Aquello que lleva al alma que ora cerca de Dios es la humildad del corazón. Aquello que le da alas a la oración es la humildad de mente. Esto es lo que da acceso a Dios cuando otras cualidades fallan. Este mismo hombre decía al afirmar, la humildad es un requisito indispensable de la verdad en la oración. Debe ser un atributo o característica de la oración. La humildad se tiene que encontrar en el carácter del que ora, como se encuentra la luz en el sol. La oración no tiene principio, no tiene fin, ni existencia sin la humildad. Cuando el barco está hecho para la mar, así la oración está hecha para la humildad y la humildad para la oración. La oración te eleva a un lugar donde tu corazón pueda comenzar a arder por Dios, por alguna cosa específica en tu vida, juntamente con la cual vendrán muchísimos dones y gracias y bendiciones de Dios. Pero cuando oramos debemos de entender lo siguiente. Muchísimas veces nosotros pretendemos en poner nuestra vida en Dios, delante de Dios, y comenzamos a invertir el tiempo que estamos teniendo para orar en mirarnos a nosotros mismos y pedir por nosotros mismos. ¿Sabe una cosa? Personalmente creo que es un egoísmo. Creo que debemos de entender de que si nuestra oración apunta hacia nuestros semejantes, automáticamente estaremos poniendo a Dios en una situación para que Él se fije en nosotros también. Pero cuando nosotros ponemos la oración y somos el centro de la oración, somos el centro de tratar de llamar la atención a que nos mire a nosotros, solamente a nosotros, creo personalmente que estamos siendo egoístas
y no nos estamos poniendo en el lugar que Dios desea que estemos. Cuando Jesucristo oraba, Jesucristo nunca, jamás usted va a leer esto en los evangelios, Él nunca se miró a sí mismo, pidió algo por sí mismo. Es más, cuando estaba en el Getsemaní, nunca se miró a sí mismo, nunca dijo, pobrecito de mí, ni nada por el estilo. Siempre Él sabía que su refugio era Dios, era el Padre. Sus fuerzas espirituales venían del Padre. Su comunión íntima era con el Padre. Y todo esto Él lo logró solamente con la oración. Hoy día hay muchísimos grupos heterogéneos, distintos a la iglesia. Satanistas oran. Satanistas ayunan. ¿Por qué la iglesia de Jesucristo hoy día no ora y desconocen muchos el ayuno? Algunas de las personas que posiblemente tal vez pudieran estar mirando este video, posiblemente tal vez perderían una comida, un día de no comer, tal vez para que un pantalón, una camisa, un vestido, una falda les pudiera quedar bien. Pero no tal vez para que una comunidad, un vecino, un familiar pudiera conocer a Cristo, que el Espíritu de Dios tocara su corazón. Si tan solamente oráramos para que nuestra sociedad cambie, para que nuestras familias cambien, posiblemente comenzaríamos a mirar muchísimos milagros. Orar y orar, verdaderamente es la fuente de toda renovación espiritual, de toda restauración espiritual, de un corazón santificado. ¿Sabe por qué la vida de muchísimos cristianos caen de pecado en pecado, de pecado en pecado? Y muchísimas personas que se llaman cristianos en este momento están viviendo en pecado. Se lo voy a decir, Jesucristo dijo, orad para que no entréis en tentación. Cuando una persona que se llama cristiano ha caído en pecado, simple y sencillamente lo que está diciendo esta persona es de que su vida de oración, su vida de comunión con Dios es efímera, es miserable, no existe. Porque la voz del Espíritu de Dios no va a mentir. Si Dios dijo, orad para que no entréis en tentación, quiere decir que si mantenemos una vida de comunión con Dios, Dios nos va a proteger, Dios nos va a guiar. No existe ninguna vida más elevada que tratar de vivir en el centro de la voluntad de Dios. Y eso solamente va a ser si vives apegado a Dios por medio de la oración, por medio del ayuno. El no orar es rechazar a Cristo, es abandonar aquella promesa que hicimos, aquella confesión que hicimos. Nunca podremos estar más cerca del cielo, ni de Dios, ni de Cristo, si no oramos. La oración nos acerca al Padre. La oración nos acerca al Espíritu Santo de Dios. Saben que la voz de Dios es real, la presencia de Dios es real, la voz del Espíritu de Dios es real, pero nunca la vamos a poder escuchar si no hacemos de la oración un estilo de vida. Una promesa de la palabra del Señor es una semilla sin sembrar. Una promesa puede tener el germen de la vida en su interior. Pero el terreno de preparación de la oración es necesario para que esa semilla pueda germinar y aún crecer. Las posibilidades de la oración cubren todos los propósitos de Dios a través de Cristo. Dios condiciona todos los dones en todas las dispensaciones en su Hijo por medio de la oración. ¿No dice entonces la Biblia que Dios el Padre todo lo sujetó a los pies del Hijo? Dice la Biblia en Efesios 1, 22 y 23, dice, todo sometió bajo sus pies y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Así que no solamente al Hijo, se lo dio también a la iglesia, todas las cosas. Pero la iglesia lo va a poder obtener, lo va a poder vivir, lo va a poder disfrutar solamente si mantiene una comunión estrecha, íntima con Dios.
cosa, la vida espiritual no tiene nada que ver solamente con que usted venga una vez por semana a la iglesia. Hay muchísimas personas que se vuelven religiosos en la iglesia. ¿Sabe por qué se vuelven religiosos? Porque muchísimas personas tal vez abandonaron la iglesia tradicional, la iglesia en que una vez tal vez adoraron ídolos, o tal vez estuvieron donde adoraban ídolos. Y vienen a una iglesia cristiana, pero siguen con el mismo estilo de vida que vivían anteriormente. Y lo vienen a practicar dentro de la iglesia cristiana. La salvación, lo que significa la salvación es transformación. El cristiano, la persona, debe ser transformada. Si no hay una transformación en la vida espiritual de alguien que profesa ser cristiano, déjeme decirle que no ha tenido un encuentro con Dios, no ha tenido un encuentro con Cristo. Un encuentro con Cristo te transforma, te cambia, te moldea, te da 180 grados. Te gira 180 grados en tu vida. No 360 porque después vuelves a caer al punto donde estabas anteriormente, no. 180 grados. Jesucristo hace por medio del Espíritu Santo que podamos vivir de una manera diferente a como estábamos viviendo. Dios contesta cada oración. La oración contestada es la credencial de nuestra relación como sus representantes aquí en la tierra. Dios tiene su iglesia, como le decía, aquí en la tierra, en la parte visible del reino de Dios. Alguien dice, bueno, yo no veo el reino de Dios. Bueno, es porque tal vez no está mirando bien en el lugar tal vez correcto. Pero la iglesia es la parte visible del reino de Dios. Y la única manera que Dios va a establecer su autoridad aquí en la tierra va a ser y es por medio, y ha sido por medio de la iglesia. Él no tiene ningún otro instrumento y la iglesia la forma usted y la formo yo. Así que Dios espera que usted tome su rol espiritual en este mundo y lo tome muy en serio. La oración es lo que libera el poder y lo libera por medio de la fe. Nadie puede pretender acercarse a Dios y no pensar que va a estar allí, dice el libro de Hebreos. Cada vez que nosotros nos acercamos al Señor, ya sea que el templo es el lugar donde debemos de adorarlo a Él, dice el Salmo 150, versículo número 1. Así que el templo no es un lugar cualquiera. Mi casa será llamada casa de oración, dijo Jesús, para todas las naciones. Así que el templo es un lugar especial. Y en este momento tal vez en que muchísimas personas no se están congregando, es una pena, porque hay algunos que pueden hacerlo y no lo hacen. Hay algunos que van a su trabajo y se relacionan con muchísimas personas, pero a la iglesia, que pudieran venir también, no lo hacen. Eso habla mucho de la vida espiritual de una persona. El poder para hacer grandes cosas radica solamente en lo que usted puede creer que es la oración. Y si alguien, querido amigo, querido hermano, hermana, si alguien piensa que la oración no es imprescindible, es mejor que regrese a los primeros principios de la cruz y se arrodille delante del Señor y que le diga que le vuelve a enseñar los primeros principios. Es lo que te abre camino para que tú puedas creer que Dios puede hacer grandes cosas en ti. El testimonio de nuestra relación como hijos, claro e indudable, es asegurado por medio de la oración. Cuando se debilita o se corta el testimonio de la oración, el testimonio de nuestra relación como hijos de Dios se va diluyendo, se va apagando, se va deteriorando. Por eso es que la vida de muchísimas creyentes pareciera que sus vidas no están brillando, no están alumbrando. Son como aquel bombillo en que los filamentos de aquel bombillo se van apagando uno por uno. Llega el momento donde el bombillo ya no alumbra, porque todos sus filamentos se fundieron. Pareciera que la vida de muchísimas personas, hoy día dentro de muchas iglesias,
pareciera que esté yendo por ese camino. Han dejado su primer amor. Y cuando una persona deja su primer amor, lo primero que hace es que no ora, no se congrega. Las personas, todo mundo debe entender de que debemos de buscar a Dios de una manera comprometida, de una manera realmente que nos acerca a Dios. La oración es el medio que Dios ha dispuesto para suplir de un modo total y completo las necesidades de cada uno de nosotros. Y no solamente personales, sino también colectivas. Las necesidades también que tenemos como iglesia de predicar el evangelio, que Él nos abra puertas, que Él pueda añadir a su iglesia cada día aquellos que han de ser salvos, que Él obre milagros, que el Espíritu de Dios sea tan real en medio de nosotros, en nuestra vida, que podamos marcar la diferencia en este mundo, hoy día. La oración ennoblece el carácter de la persona, lo va haciendo más dócil a Dios, lo va cultivando, lo va formando poco a poco, le va dando forma a la vida del creyente. Cada persona que se considere hijo o hija de Dios debe de modelar una vida de oración. Quiero decir esto antes de finalizar. Hoy día pareciera que la iglesia del Señor pareciera que ha dejado muchísimos principios que la iglesia del primer siglo los tenía como sublimes. Pero ¿sabe una cosa? No es tarde. Yo creo que Dios está en control de todos los tiempos. De hecho, yo creo que Él como creador, Él sigue en control de su creación. Y todo esto es por un propósito bien definido y bien planeado por parte del Espíritu Santo de Dios. Yo creo que la iglesia va a ser purificada, la iglesia está siendo purificada, está siendo moldeada, está siendo redirigida al camino que el Señor le había dado al principio. Pero esto solamente Dios va a seguir estableciendo su reino con hombres y mujeres comprometidos con su causa. Como le decía, hoy día hay una generación que quiere los beneficios, pero no quiere compromisos. Queremos todos los beneficios, pero no queremos que cuenten con nosotros. Queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos vivir como Dios nos exige. Cada uno de nosotros le va a dar cuenta a Dios de cómo invertimos nuestro tiempo, como iglesia, como ministros de Dios, como maestros de escuela dominical, como ujieres, como no importa el puesto que usted ocupe, aún si usted es una persona que viene y se sienta en una iglesia, si usted le ha dado su vida al Señor, desde ese momento usted tiene una responsabilidad con el reino de Dios, de buscar a Dios con todo su corazón y con toda su alma. Le animo a que lo haga. Y quise comenzar esta primera clase de escuela de discipulado con la oración, porque creo que la oración es el alma de la iglesia, debe ser el alma en la vida de un cristiano. Mi deseo es de que cualquier persona que escuche, que vea este video, entienda y comprenda que Dios nos ha llamado para que marquemos la diferencia en este mundo. Y de la única manera que lo podemos hacer, y no estoy hablando de números, cuando hablamos del reino de Dios, lo primerito que viene a nuestras cabezas es número de personas. Dios hace las cosas y la mayoría de las veces Él no nos dice cómo las hace. Esperamos en el nombre del Señor que esta generación entienda y comprenda los propósitos de Dios. Déjenme orar por cada uno de ustedes. Querido Dios y Padre Celestial, Señor, te alabamos, te bendecimos, maravilloso Dios, Señor. Bendice, Señor, a cada persona, Padre, que en este momento, buen Señor, pudieran estar mirando este video. Ponles hambre y sed, Señor, por acercarse a ti, por vivir para ti, por buscarte a ti de una manera comprometida. Señor, si hubiese alguien, oh Dios bendito, Señor, que está mirando este video y que no es salvo, no te ha conocido personalmente, no ha tenido un encuentro contigo, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que toques su corazón, su alma, su mente, que lo cambies, que le quites, Señor, aquellas atracciones que ha tenido del mundo, del pecado, de la lascivia,
que lo transformes, oh buen Señor, para la gloria de tu nombre. Espíritu de Dios, toca su corazón y que haya un arrepentimiento genuino, un cambio de vida, de actitud hacia ti. Señor, yo todo esto te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Escríbanos si tiene algún comentario sobre su vida espiritual y el cambio que Dios pudiera estar haciendo en su vida y cómo ha sido esta enseñanza de bendición para usted. Dios le bendiga. Amén.